Todas y todos, estamos en Diálogos Pilares, transmitiendo en vivo y directo a través del Facebook @pilarescdmx y también desde los 298 pilares en toda la Ciudad de México. Diálogos Pilares se concibió como una forma de acercar temas pedagógicos y coyunturales a la comunidad, y es un modelo de formación e información en donde hemos tenido el gusto de contar con la participación de grandes voces como la que hoy nos acompaña. Tenemos a una invitada de lujo que nos hablará sobre la reforma al Poder Judicial, una abogada de primera que responde a los intereses del pueblo de México, que siempre ha alzado la voz por la justicia social y que desde 1998, cuando era diputada federal, hablaba de la necesidad de reformar al Poder Judicial. Es un honor que hoy nos acompañe la ministra de la Suprema Corte, Lenia Batres Guadarrama, ministra del Pueblo. Otra cosa que me llena de gusto es que quien hoy moderará este diálogo Pilares sea la licenciada Verónica Escalante, joven docente del Pilares, especializada en asesorías jurídicas gratuitas en el Pilares de la Equidad en el barrio de Tepito. Y bueno, pues nos complace mucho que este debate sobre reformas al poder, un aplauso también a nuestra moderadora. Nos complace mucho que este debate sobre reformar al Poder Judicial se abra a la opinión pública y estamos muy contentos de que esta será la tercera semana de que en Diálogos Pilares hablaremos de este tema. Muchas gracias a todas y todos por estar aquí y cedo el micrófono a Verónica Escalante. Muchas gracias. Antes que nada, muchas gracias Javier Hidalgo por la invitación y por la confianza. Sabemos que es el coordinador de los 298 pilares en la Ciudad de México y 2 pilares más que están fuera actualmente. También me gustaría hacer una pequeña semblanza de nuestra gran ponente, la ministra Lenia Batres Guadarrama. Como comentó el arquitecto, es licenciada en Derecho y maestra en Derecho Penal por la Universidad en Derecho y maestra en Derecho Penal por la Universidad Humanitas, maestra en Gestión Pública para la Buena Administración por la Escuela de la Administración Pública de la Ciudad de México. Es maestra en Estudios de la Ciudad y candidata en Estudios de la Ciudad por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Concursó 11 diplomados y cursó en materias de Derecho, Urbanismo, Derecho Electoral, Derecho Parlamentario, Ciencia Política y Seguridad Pública. Diputada federal de la 57 legislatura del Congreso de la Unión, donde propuso en 1998 modificar el artículo 18 constitucional para crear un sistema de justicia penal para menores, el cual fue aprobado en 2005 como el sistema de justicia penal para adolescentes. En el gobierno del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, fue directora general jurídica y del gobierno de la Delegación Cuauhtémoc del 2000 al 2002, directora general de regulación al transporte de la Secretaría de Transportes y Vialidad del 2004 al 2006, asesora de la jefa delegacional de Tlalpan del 2015 al 2018, directora general de gestión, vinculación y asuntos jurídicos normativos de la autoridad en el espacio público en el 2018. En la alcaldía Tlalpan diseñó el único programa delegacional de reconstrucción que impulsó para atender las necesidades inmediatas de las personas damnificadas por el terremoto del 2017. Además, ha impartido diversas asignaturas de Derecho en la Escuela de Derecho Ponciano Arraiga en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es coautora de 6 libros. Es un gusto que hoy nos acompañe. Me gustaría también de manera personal agradecer a la ministra que está llevando esta reforma al oído de todas y todos, porque todas y todos tenemos que tener el conocimiento de lo que implica esta reforma. Sin más,
Es un gusto que hoy nos acompañe y le cedo el micrófono. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes a todas, a todos, amigos, amigas aquí presentes. Para mí es un enorme, además de gusto, pues honor estar aquí en Los Pilares, que es un magnífico, un maravilloso proyecto impulsado por la doctora Claudia Sheinbaum, que además creo que está dando frutos comunitarios formidables. Sin más, entramos al tema que nos ocupa. Me invitaron justamente para platicarles del contenido y de algunas apreciaciones sobre la reforma al Poder Judicial que se encuentra actualmente en debate, fundamentalmente en el Congreso de la Unión, pero nosotros decimos, pues también en las calles. Toda la campaña se estuvo comentando sobre esta posibilidad, pero ahora que ya es una realidad, porque finalmente está debatiéndolo el Congreso de la Unión, empezó este debate con unos diálogos a los que se invitó a toda la Suprema Corte y se está comentando porque es un tema que no es nada más de expertos, sino es de trascendencia fundamental del conjunto de las instituciones públicas mexicanas, pero es de trascendencia fundamental para la vida de las y los mexicanos. Es muy importante. Entonces les quiero comentar justamente sobre ese impacto, o sea, por qué nos debe importar, qué es lo que nos toca de esa reforma al Poder Judicial, cómo la aterrizamos. Y esto implica varias dificultades, porque en realidad el tema del Poder Judicial, digamos que es uno de los temas más ajenos, debería ser de mucho conocimiento, pero como ha funcionado de manera muy oscura todo el Poder Judicial, se miran a los jueces como personajes bastante lejanos, no se diga los magistrados y no se digan los ministros y ministras, parecen personajes de otro espacio, pareciera que no se cruzan con nuestra vida, y luego nos ponemos nuestra toga y parecemos además de otra época. Entonces, quisiera comentar sobre esto. Miren, ¿quién tiene la presentación? ¿Nos hiciera favor? La reforma aborda fundamentalmente tres temas. Se refiere a un tema que se le ha hecho mucha digamos que difusión, exactamente, mucha publicidad, que es este tema de la elección popular de ministros, ministras, magistrados, magistradas, jueces y juezas. Ese es un primer punto muy importante. Un segundo punto tiene que ver con la creación de unos órganos que van a servir ahora para administrar y para poder sancionar a los jueces, porque eso se practica muy poquito y muy mal. Y en tercer lugar tiene que ver con los límites a las remuneraciones, en general con los gastos, porque hay mucho dispendio en los gastos del Poder Judicial, pero fundamentalmente tiene que ver con los límites a las remuneraciones, a los salarios de todos los jueces, magistrados y ministros. Entonces, para que se den una idea, miren, estos son los tres órganos del Poder Judicial de la Federación. La Suprema Corte, que tiene 3,594 personas de personal, tiene y gasta 5,787 millones de pesos al año. El Consejo de la Judicatura Federal, que es todo el resto del Poder Judicial, que son los tribunales colegiados y los juzgados de distrito. Yo creo que quien ha llevado un juicio, pues algo sabe de estos temas. Bueno, quien no lo ha llevado es más difícil, pero esos, digamos que son las instancias en las que se debaten los juicios, las controversias a nivel federal. Pues es en primer lugar el juzgado, en segundo lugar sí jerárquicamente los colegiados, los tribunales colegiados, y en tercer lugar la Suprema Corte.
Este conjunto de juzgados y tribunales tienen 48,700 personas. Es inmenso, es muy grande y se gasta al año 68,000 millones de pesos, que es una cantidad, para que se den una idea, como de cerca de 4 alcaldías o 5, que en realidad podrían ser 20 o 30 municipios el gasto, o de una entidad federativa, de un estado de la República que llegan a tener este costo. Eso tiene un presupuesto altísimo. Y si consideramos que no lleva programas sociales ni invierte en obra pública, pues es un presupuesto aún más grande, porque el grueso son salarios, papelería, lo que llamamos gasto corriente, computadoras, pues lo que se requiere para que funcionen los juzgados. Y tiene también al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es más chiquito, 1,560 personas y gasta 3,600 millones de pesos. Esa es la estructura del Poder Judicial de la Federación. Es muy grande. Digamos que, por ejemplo, comparado con el Congreso de la Unión, es muchísimo más grande, como 15 veces más grande. Tiene una importancia muy fuerte, pues porque resuelve los juicios que se le presentan. ¿Quién tiene, por favor? Hay varios problemas que tiene el Poder Judicial. Nosotros hemos destacado algunos. Un problema muy grande que no hemos todavía documentado, apenas logre documentarlo, pues vamos a ponerlo, es el del rezago, el de la lentitud. Es un aparato administrativo muy lento, tarda mucho en resolver, sobre todo los temas penales, tarda muchos años, hay juicios que se llevan 20 años, si no los quiere resolver, peor aún, como casos, digamos que muy simbólicos, como el de Israel Vallarta, y siguen sin sentencia. Se puede pasar una persona 1 década, 2 décadas esperando una sentencia. Cada vez menos se dice que sí ha ayudado el juicio oral a atacar este problema, pero no deja de ser muy fuerte. Y esto es en la materia penal, no es la única en la justicia. Luego se piensa en jueces y se piensa en cárcel, en materia penal. En realidad el ámbito de la justicia es mucho mayor, porque también tiene los temas familiares y civiles y laborales, tiene muchos ámbitos, ¿no? Pero el penal es muy significativo, pues porque implica nada menos que la suspensión de la libertad para las personas, sanciones muy fuertes, tanto para la víctima, o sea, cuando uno llega finalmente a un juez penal, a un ministerio público a pedir que se investigue un delito, pues es porque se trata de un tema grave, no es por cualquier cosa, ¿verdad? Y espera uno pues que se imparta justicia, que el juez resuelva rápido. Si uno es el ofendido, pues lo espera muy fuertemente, pero si hay alguien que es el acusado, pues también lo espera, incluso aunque sea responsable, pues espera una sentencia y espera que esa sentencia sea justa. Y si no lo espera esa persona, pues la sociedad en su conjunto lo debemos esperar. Hay un problema fuerte actualmente en el Poder Judicial, que es este tema del nepotismo. Cerca de la mitad de los servidores públicos han contratado a parientes. No es que tengan parientes, sino que los contratan directamente a su mando, al grado de que hay una familia que tiene 65 integrantes que fueron contratados entre sí. Ese es un tema absolutamente irregular que no debería existir. En el resto del servicio público está prohibido, no podemos contratarnos entre los familiares, es una sanción, es irregular, pero en el Poder Judicial hay jueces que contratan familiares y hay juzgados que se componen de puros familiares. Entonces llevo a un tema pues que ya es que es bastante grave. 1/4 parte del Poder Judicial son familiares de hasta 4 miembros.
por lo menos la mitad tiene un familiar y bueno, está el caso ese extremo de 65 familiares. Adelante, por favor. La gente incluso tiene una percepción aún mayor de quien conoce cómo funciona el Poder Judicial, cree incluso que es hasta mayor el problema de nepotismo del que hay, pero es bastante grande. Entonces llega a pensar en que es de más de 68%. Adelante, por favor. Aquí pusimos este dato, 455 jueces han contratado y ahí pusimos pues a parientes tan cercanos como esposas, hijos, papás, sobrinos, tíos, cuñados y suegras o suegros, ahí están. Y 7,148 personas, servidoras públicas de 31 circuitos, comparten el espacio laboral, o sea, los contratan y trabajan en la misma oficina. Adelante, por favor. El caso más grave es el de la Ciudad de México. El Poder Judicial en la Ciudad de México tiene a más de 2,800 personas familiares concentradas. Adelante, por favor. Y bueno, este sí no lo alcanzo a leer muy bien, pero ahí se menciona también un problema de la percepción que se tiene del Poder Judicial. La gente tiene una percepción aún más grave. Lo han colocado en el penúltimo o en el último. En la encuesta que hace el INEGI, por ejemplo, del año antepasado, lo pusieron en el penúltimo lugar, solamente antes de los policías de tránsito eran calificados los jueces en general. Este año estuvo un poco menos peor, quedó en tercer lugar de abajo para arriba, después del Ministerio Público. Pero la gente tiene una percepción terrible de los jueces y pues no es gratuita, obviamente. Adelante, por favor. En el Poder Judicial hay poca igualdad de género. Actualmente ustedes saben que en el Gabinete Federal, en el Gabinete de la Ciudad de México, en el Congreso de la Unión, tanto diputadas como senadores, la mitad son mujeres y la mitad son hombres. Entonces a eso le llamamos paridad, 50 y 50%. Adelante, por favor. En el caso del Poder Judicial, a nivel de jueces, hay 278 mujeres, 472 jueces, 62% hombres. Adelante. En el caso de los magistrados es más grave, hay 23% que son 209 magistradas y 676 magistrados. Adelante. Y bueno, ya aquí en los ministros hay casi 50%, 6 ministros y 5 ministras. Adelante, que somos 11. En el caso del Consejo de la Judicatura también casi paridad, 3 consejeros. Ahí sí es el único órgano que tiene más mujeres. Hay 4 consejeras. Adelante. En el caso del Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hay 3 y 2. Adelante. Y pues llegamos a este tema de los gastos, pero antes de los gastos yo quisiera entrar a un tema que no está ahí graficado, que es el de la elección de ministros y ministras. ¿Por qué es importante? Ahorita ustedes saben que es el tema que ha sido más cuestionado de la propuesta que se hace de reforma al Poder Judicial. Hay quien dice que es peligroso, que la gente no sabe elegir, no sabe de derecho, no sabe de jueces y son temas para grandes especialistas. Hay quien dice que más bien el problema es que va a entrar el crimen organizado. Bueno, sobre el primer tema, yo suelo preguntar, porque además lo vivo diariamente en el Poder Judicial, ¿qué se necesita para ser un buen juez o una buena jueza? ¿Qué creen que se necesita? Ética. ¿Qué más se necesita? Honestidad. ¿Qué más se requiere para ser un bueno o una buena jueza? Integridad. Buen juicio. Imparcialidad. ¿Qué más? Autonomía, criterio. Se necesitan conocimientos, profesionalidad, por supuesto, se necesita
pues tener un mínimo de conocimientos o un máximo de conocimientos jurídicos. Pero muy importante, yo creo, que tiene que ver con este tema de la ética, de la integridad, es que las juezas y jueces tengan noción de la justicia. Parece una cosa muy básica, ¿verdad? ¿Cómo que pedirle a un juez o a una jueza que tenga noción de la justicia? Bueno, hay muchos y muchas juezas que no tienen, me consta, no estoy acusando a nadie sin conocimiento, los he leído, los he visto y los vivo diario. Hay una constante y es que es un problema en realidad hasta de la comunidad jurídica. Hay mucha soberbia y esa soberbia a veces lleva a pensar que no se tiene por qué pensar en la justicia o que la justicia es una noción que se aprende en la escuela y que una vez que uno tiene un título de licenciatura, de maestría, de doctorado, pues ya es un buen juez. Y fíjense que no, que yo los veo que tienen esos títulos, incluso de universidades muy renombradas del extranjero, y pueden no tener ninguna idea de la justicia. ¿Qué cosa es la justicia? Unos dicen dar a cada quien lo que le corresponde, a lo mejor eso es muy abstracto. A mí me gusta un concepto de justicia muy básico y que es muy instintivo del ser humano, que es proteger al más débil, ayudar al desvalido, ser solidarios, ayudar a levantar a la gente. ¿Qué necesita un buen juez? Pues ser un buen ser humano, es la verdad. Necesita muchos conocimientos, pero si no tiene un sentido de humanidad muy básico como este, con la mano en la cintura, desecha, no alcanza a ver al ser humano del que le está resolviendo a veces la vida entera o deshaciendo, y ve un problema técnico. No hay relevancia de constitucionalidad, se sobresee. Y a veces decimos, bueno, aplica tu técnica para ayudar, porque a veces tenemos muchos elementos jurídicos técnicos que nos ayudan, si uno tiene buena voluntad, a ayudar al desvalido. Y tenemos diariamente, yo lo veo y se los digo, uno más, pareciera que lo hacen adrede, justo en el momento en que es más cuestionado el Poder Judicial. Ustedes siguen resolviendo lo mismo. Se presenta un trabajador de Ruta 100 a pedir que por favor le concedan ni siquiera el 100% de su salario para una pensión, que le concedan un porcentaje que le ayude a la subsistencia. No tiene relevancia, no tiene materia de constitucionalidad, y es un trabajador de Ruta 100 que se pasó años primero con un a nivel de justicia ordinaria local y luego logró ir a la federal y por supuesto tuvo un abogado que no lo engañó, que no lo estafó y lo ayudó a llegar a la instancia, la última instancia federal. Presenta su caso ante la corte y la corte se tarda 2 minutos en echarle un ojo y desecharlo. Y es un trabajador de Ruta 100 que no va a tener su pensión, porque el ISSSTE no le quiso acreditar la antigüedad de por lo menos 15 años, tenía 18, porque no le hizo efectivo el pago de sus cuotas durante 5 años, y decíamos, bueno, acredita 13, de 13. Hay un convenio de la OIT que dice que con 10 años estamos obligados a otorgarle la pensión a un trabajador. Y entonces dicen, no, pero en este caso no aplica el principio de convencionalidad, la ley es estricta y ahí sí que el trabajador haga lo que quiera. Y se desecha. Y al día siguiente llega un caso de unos vecinos del lago de Chapala que están acusando que hay una invasión sobre el lago de Chapala que se está secando, empezaron a construir y dicen ellos, parece que están en una zona federal, por favor. No podemos nosotros ahí
aplicar criterios de convencionalidad, pro persona, principio de progresividad, todos esos que son tecnicismos que deberían ayudar a resolver en favor de las personas que tienen problemas, que no son empresas, que no son personas que se ve que tengan recursos para resolverlos de otra forma y que más bien suelen ir a quejarse contra fuerzas muy grandes que no les acreditan, a veces el propio Estado, a veces otra empresa, a veces como en pues un desarrollador inmobiliario que sin permiso empezó a construir, porque además lo mostraba todo el expediente sobre una zona ya seca del propio lago de Chapala en el estado de Jalisco. Bueno, les pongo esos ejemplos, pero puedo seguir. En el caso de ejidatarios despojados, lo mismo, se desecha. Entonces yo digo, pues si no tenemos sentido de justicia, si no estamos pensando en ayudar al prójimo, no somos buenos jueces, porque podemos ser, quizá en el mejor de los casos, tal vez buenos abogados porque nos aprendimos de memoria unas jurisprudencias, unos artículos de algunas leyes y somos expertos, además, porque les encanta a muchos abogados, más importante pues es que podamos resolver de manera justa, ayudando al prójimo, utilizando estas facultades del Estado para cambiarle la vida a la gente que se encuentra fundamentalmente en estado de desventaja. En vez de ello, nuestra Corte se dedica a resolver asuntos fiscales. Es el tema número 1 que resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asuntos fiscales y después penales y después civiles y uno que otro que llega de cuestiones laborales. Pero nosotros hemos hecho la cuenta y les decíamos hace unos días en la reunión con los diputados, la Suprema Corte ayuda solamente a las élites y se los comprobamos haciéndoles la cuenta del número de criterios y las materias que aborda la Suprema Corte y contamos que de cerca de 258,000 tesis de jurisprudencia vivas, que son los criterios que utilizan los jueces para resolver sus casos después de las leyes. De ese número tan amplio de tesis, solamente encontramos 195 sobre el derecho a la salud, 70 sobre el derecho a la educación, 30 sobre el derecho a la vivienda y 13 sobre el derecho al agua. En cambio, 13,000 sobre criterios fiscales, 1,800 más o menos sobre el derecho a la propiedad privada, y cerca de 1,950 de libre concurrencia, que hay ministros que la consideran incluso la libre concurrencia, que es el libre mercado, lo consideran derecho humano, como si fuera una característica inherente de las personas a cuidar como elemento fundamental de justicia. Bueno, esos son los temas relevantes para la Corte. Y por eso es que creemos que sí urge la reforma. El Poder Judicial no puede ser tan caro y servir a un grupito de mexicanos. Tiene que ser un órgano o un conjunto de órganos al servicio de las necesidades de nuestra población. Si el grueso de nuestros problemas no son los fiscales, porque finalmente, ¿quién creen ustedes que va a pedir dejar de pagar impuestos? ¿Nosotros? No, ni alternativa tenemos, pues se cobra el IVA automático en cada mercancía, nos descuentan ICR, o sea, ¿quién va a ir a meter un juicio para, ay no, me descontaron más del IVA? No corresponde. No, pues ¿quiénes son? Pues son los grandes empresarios que todavía algunos hasta se hacen famosos y no tienen el menor pudor de andar ostentando que no les gusta pagar impuestos, aunque de eso se nutra la gestión pública, los servicios públicos, la seguridad social, bueno, lugares tan importantes como los propios pilares u otros lugares, el mantenimiento de la vía pública, etcétera, 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 la salud, educación, escuelas, hospitales, muchísima infraestructura que tiene que pagarse
con los impuestos, y los que deben pagar más impuestos no les gusta y van y meten sus juicios afortunadamente se reformó la Constitución para prohibir las condonaciones y eso ayudó a que bajaran los juicios fiscales a nivel Suprema Corte, que nos cuentan que llegaron a ocupar el 80% de los asuntos. Ya ahorita no son ese porcentaje, quizás sean cerca de la mitad, pero son altísimos. A eso le dedica muchísimo de su esfuerzo el Poder Judicial. ¿Cuánto nos cuesta en contraparte? Pues ahí había unos montos hace ratito, por favor, si pasamos la diapositiva. Hola. Ahí, miren, ¿cuánto cuesta un ministro de la Suprema Corte al año? Cuesta de sueldo 3.568.000. De prestaciones 1.320.000. De pago por riesgo 639.000. En total 5.529.451 pesos. Esta cantidad dividida entre 12 da cerca de 590.000 pesos. Por eso es que se dice esta cantidad generalmente cuánto cobra al mes. No es que efectivamente se cobre los 590.000, pero en prestaciones, con aguinaldo y con estos pagos extras, se llega a esa cantidad. ¿Ustedes creen que haya otro servidor público que gane eso? No. ¿Creen que alguien debería ganar eso? No, es una ofensa, ¿no? Nosotros creemos que es una ofensa y por eso estamos de acuerdo en que se le reivindique el límite que dice la Constitución, artículo 127, fracción 2, que le puso un límite, y el límite que le puso, adelante por favor con la diapositiva, el límite que le puso es el que está del lado derecho, que es lo que gana el presidente de la República actualmente, en comparación con el otro, que es el que suma ya con todos los gastos totales del lado izquierdo. Bueno, suma un poquito más, que debe ser por el aguinaldo. Esa es la diferencia actual entre lo que excede el límite constitucional y lo que indica el artículo 127. Entonces, lo que hace esta reforma es reiterar lo que dice la Constitución. ¿Saben desde cuándo? Desde 2010. Eso no se acaba de reformar, porque además pareciera que es un capricho actual, y no es así. Es una reforma que entró en vigor el 1 de enero de 2010. Pasen por favor la diapositiva. Y miren ustedes, este es un comparativo de lo que cuestan las cortes constitucionales en el mundo. Nuestra Suprema Corte, decíamos eso, que llega a cerca de 70.000 millones de pesos. En cambio, la Corte de Estados Unidos cuesta una tercera parte que la mexicana. La Corte de Canadá cuesta el 15% de la mexicana. La Corte es esta cual, a ver si alguien alcanza a ver, ¿de dónde es? De Alemania cuesta el 13%, ¿verdad? Y la de España 12%, y la de Colombia el 3%, y la de Perú cuesta el 2% de la Corte mexicana. Claro, son países más chicos, pero no a ese porcentaje, ¿eh? Y Estados Unidos no es un país más chico y tampoco Canadá. Adelante, por favor. Adelante, por favor. En varios lugares del mundo, porque se dice que es que quieren convertir a México en Bolivia si hay elecciones, como si nos debiera ofender ser como cualquier otro país latinoamericano, porque además lo ponen así como si hubiera una tabla de países inferiores y superiores en el que ya decidió alguien que no está a nuestro nivel. Bueno, ante eso decimos, no, hay otros países que también tienen elecciones de jueces. Japón elige a sus jueces. Cada 6 años ratifica a los ministros de la Corte Suprema. Japón. Estados Unidos, 43 de los 50 estados de Estados Unidos
elige directamente la población a sus jueces. Bueno, aquí no se alcanza a ver las diferencias, pero de amarillo están los que lo eligen por medio de partido, de morado a través, también son elecciones a través de partidos, de amarillo sin partido, morado a través de partidos, de azulito con designación asistida, que es híbrido, azulito claro con designación por ejecutivo, que son los menos, hay un cafecito ahí por, ¿qué dice? Designación asistida, con control por el ejecutivo, con participación de colegios profesionales, con elección de legisladores, es otro color, bueno, hay un caso único que es el método Michigan. Bueno, como ustedes pueden ver, la mayor parte están entre morado y amarillo, que son los que tienen elección abierta de la población. Ese es el caso de Estados Unidos, por favor, adelante. Y hasta ahí llegamos. Bueno, ese es el tema de las elecciones. ¿Por qué es importante? Regreso después de haber abordado un poquito de lo de los gastos. Es fundamental, creemos muchos, que los ministros, jueces y magistrados sepamos que estamos siendo observados. No solamente estamos encerrados porque hay mucha confianza en que nadie ve lo que hacen los jueces. Y entonces hay jueces que no tienen reparo en plantear como estas escenas que alguien ha hecho públicas, como el caso de hace algunas semanas, que un juez estaba decretando la libertad de un probable responsable de abuso sexual porque la niña de 4 años no había acreditado las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Bueno, esos casos son escandalosos. Hay jueces que no tienen reparo en hacer eso porque creen que nadie los ve. Entonces es muy importante que los veamos, que veamos qué hacen los ministros, qué hacen los magistrados, qué hacen los jueces. Es fundamental. ¿Quiénes son? ¿Cómo resuelven? ¿Por qué resuelven así? Dicen y se burlan, ¿qué? ¿Vamos a salir a hacer campaña con nuestras sentencias? Pues sí, que nos expliquen por qué liberaron a un capo, que nos expliquen por qué condenaron a la compañía a la Comisión Federal de Electricidad hace unos días en la Suprema Corte. O sea, lo oigo yo, pero que nos expliquen a todos por qué condenaron a la CFE a pagar 6,000 millones de pesos a una empresa que no hizo la obra para la cual fue contratada. Que nos expliquen por qué condenaron al gobierno del estado de Puebla también hace unos días a pagar 2,000 millones de pesos por un libramiento que no se construyó. Que nos expliquen si es importante, porque esos dineros no son de ellos, son de todos. ¿Qué hacen con los dineros públicos? A lo mejor si nos explican podrían tenerles más respeto. ¿Qué hacen con los casos penales? A lo mejor si nos explican podrían tener tantito pudor en creer que los niños deben acreditar los delitos. A lo mejor si nos explican podrían también podríamos saber por qué toman algunos criterios que llegan a ser absurdos contra los trabajadores. ¿Por qué no conceden las pensiones fácilmente? ¿Por qué le hacen la vida difícil a una persona adulta mayor que puede no tener o que tiene quizá algún ingreso, si es que lo tiene, a lo mejor a través de las pensiones universales, pero que finalmente trabajaron toda su vida y merecen llegar a la edad adulta en las mejores condiciones? Que nos expliquen, sí, que los jueces expliquen sus sentencias, porque esas sentencias no son asuntos privados. Es que dicen, ¿quieren que pongamos a votación las sentencias? No. Resuelvan con mucha independencia, con mucha imparcialidad, porque así debería ser, pero sépanse que no son impunes si resuelven cosas absurdas. Ese es el mensaje de la votación. Por eso es importante saber quiénes son los jueces y que los podamos validar,
que no lleguen porque es que yo tengo 50 años en el poder, bueno, no 50, a lo mejor son muchos, 20 años en la carrera judicial, ya hice muchos méritos, he pasado muchos exámenes, además tengo licenciatura, maestría, doctorado y he tomado quién sabe cuántos cursos en quién sabe qué. Bueno, si eso no se aplica, debería ser intrascendente. Si sus conocimientos son para esa persona y no son para brindar un servicio público, nos tienen sin cuidado. Si el Estado paga y paga esa preparación, porque además la paga, porque lo toman en las escuelas, en escuelas del propio Poder Judicial o en una escuela del propio Poder Judicial, pues debiera brindar un servicio público. Entonces, por eso es que es fundamental pues estar platicando estos temas, que se conozcan más, que ustedes conozcan también un poquito de lo que llamamos pues el interior, el organismo por dentro del propio Poder Judicial, y que no perdamos esta posibilidad que es histórica, que sí es histórica, en transformar un poder del Estado tan importante, tan caro, que nos lo apropiemos. No es de los jueces ni de los abogados, es de la sociedad mexicana. El Poder Judicial es del pueblo mexicano porque lo pagamos el pueblo mexicano, lo paga el pueblo mexicano. No está bien que se sirva a nadie con la cuchara grande en ningún poder, no se justifica. Yo estoy segura y les confirmo en este momento, 6 meses después de que ingresé al Poder Judicial y estoy regresando lo que no debo percibir inconstitucionalmente, les prometo, les aseguro que esos ya salarios limitados son muy altos. ¿Por qué tenemos que pagar tanto lujo y tanto derroche? No se justifica, no está bien, no es una corte monárquica, es un conjunto de servidores públicos, somos un conjunto de servidores públicos que deberíamos dar cuentas a nuestro pueblo mexicano, quererlo más y querer más a nuestro país con mucha humildad, vocación de servicio y sí, la preparación toda la posible, pero con mucho sentido de justicia. Ese es el Poder Judicial que queremos y que estamos convocando a construir en conjunto. Muchas gracias. Ahorita vamos a pasar a preguntas en el foro. Si alguien tiene pregunta, puede pedir la palabra y les van a pasar el micrófono. Hola, ministra Batres, qué gusto. Buenas tardes, Reina Cárdenas a la orden. Bueno, justo acabas de decir algo que yo quería decir, que hablamos de un tope máximo de ingresos que no supere el salario del presidente de la nación. Sin embargo, aún así es exagerado. ¿Cuántas personas más debieran o deberían percibir ingresos así? Y yo como ciudadana sí quiero manifestar esto, ya que tú estás hablando por nosotros, pues como máximo, ¿para quién? ¿Para el primer ministro o primera ministra y tan tan? Porque no puede ser. Ahora que ya no hay casas blancas y esas casas blancas están repartidas en todos nosotros, si me hablo de las casas blancas como la de la Gaviota y demás, ahora que ya no hay esas casas, ahora nosotros tenemos trabajo y ahora el dinero circula. Entonces, ese dinero que ellos tienen se queda en ellos y no circula y crea crisis económicas. Entonces, nada más es eso, decir, en verdad sí, ok, ese es el tope máximo, pero el tope máximo, muy máximo para prácticamente nadie. Gracias. ¿4 preguntas más? Buenas tardes, mi nombre es Itlali Torres y mi inconformidad sería en cuanto a que
nosotros elegimos el poder legislativo, que son muchos diputados. Entonces, si la mayoría del pueblo mexicano eligió los diputados que quedaron, no me parece que poquitos jueces cancelen leyes que hacen muchísimos diputados, que lo cancelen nada más un juez, dos, o 5, o 7, o 10, los que son. O sea, se me hace una pérdida de tiempo e injusto de que todo lo que los diputados hagan, nada más porque lo dice un juez, pues ya lo cancela. Eso es mi compromiso. Buenas tardes. Mi nombre es Marisol Suárez. A mí me parece magnífico, le agradezco mucho la plática porque nos ilustra demasiado en cuanto a que no sabemos cómo se maneja toda esta parte judicial. Yo he preguntado a algunas personas y me han dicho que la reforma es centrar los 3 poderes en el Ejecutivo. Entonces, esa es una de las partes que yo digo, hay mucha gente que lleva agua a su molino, porque lo explican tal y como les conviene, pero no estamos viendo la parte fundamental, que yo digo, ¿cómo se originó todo esto? Tanto dinero para los jueces, multinacionales allí ingiriendo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí sería bueno seguir con las pláticas y quitarnos esta ignorancia, porque todavía hay más, y a mí me parece muy bien que pues nosotros también elijamos a los jueces, a los ministros, a las personas y que los conozcamos para que seamos un país mejor, porque nos hace mucha falta. Muchas gracias. 2 preguntas más. Buenas tardes, mi nombre es Esperanza Pinedo, soy usuaria del Pilares, de 2 Pilares, del Reloj y del Benito Juárez. Por eso es que estamos aquí y me congratulo de haber escuchado la ponencia de nuestra compañera ministra, la señora ministra Batres, y creo yo que toda esta campaña que ahora está iniciando se extienda a más pilares. En nuestra clase, llamémosle así, de café filosófico que tenemos en Pilares, en los Pilares, coincidentemente comenzamos a discutir lo que es la reforma judicial. Y definitivamente, pues yo creo que nos estamos tardando, porque supuestamente como estructura organizativa el Poder Judicial, caramba que se nos pasó de tueste, porque todas las instituciones de la Ciudad de México y del país tienen una estructura administrativa. Y aquí no, porque simplemente no tienen la estructura económica. ¿Cómo es que ellos se ponen los sueldos y los salarios? ¿Cómo es que el pueblo de México no exige una estructura para esa organización administrativa? ¿Y cómo es que ese grupo de personas han puesto la legalidad sobre la justicia y aparte se llame Suprema Corte de Justicia? Una total incongruencia que yo creo que sí, de plano se tiene que modificar. Y además que tienen un poder fantástico de interpretación. Interpretan las cosas a su manera y las acomodan muy bien, porque caramba, fantástica las resoluciones que hacen.
quienes hemos tenido en alguna etapa de nuestra vida un proceso judicial, nos damos cuenta de que siempre la llevamos de perder. ¿Y por qué? Pues porque los ministerios públicos, los famosos ministerios públicos, siempre integran mal las averiguaciones. O le cambian el domicilio del afectado, le cambian la hora de que sucedió el hecho, y le reclama uno, no, está bien, no tiene interés, no tiene importancia ese detallito. Qué incongruencia la que estamos viviendo con la Suprema. Ahora, los sueldos que ganan realmente, yo creo que no debían de llegar ni equipararse con el sueldo del presidente. El sueldo del presidente es el tope, pero en ninguna institución tenemos un tope de presidente. No deben de tenerla porque, caramba, que vemos cómo nuestro presidente trabaja 24 horas del día y tiene un sueldo que yo lo considero bajo. ¿Por qué? Pues porque ante la situación de los supremos, caramba, que no dejan lugar ecuaciones ni siquiera equiparables. Ahí sí vamos a tener que echar un estudio económico para ver cuánto les podemos pagar, porque además tienen un retraso de casos infinitos y además muy sesgados hacia lo económico, hacia lo que podemos llamar casos administrativos que implican el manejo de dinero, como es el caso del señor de Electra, de Salinas, que lo tienen guardados por tiempo, ni resuelven, y sí están nada más entorpeciendo a la justicia que necesitamos. Muchas gracias, Lenia, por estar aquí. Una última pregunta para darle paso a que nos den la respuesta. Buenas tardes, ministra. Buenas tardes a todos. Soy Daniel Hernández Piña, del sector salud. Ministra, vamos a esperar a ver qué pasa, porque son 9 foros. La sociedad sabemos que nos han hecho mucho daño en esta parte de nuestro pueblo. Y creemos que ahorita no estamos conteniendo porque nuestro presidente dice que debemos ser humanistas, pero el pueblo desde tiempo atrás yo creo que quería tomar las armas, ¿no? En los tiempos pasados. Entonces ahorita ellos han ido demasiado lejos e incluso se les puede acusar de traición a la patria por todo el daño que han hecho. Aparte, con su autonomía e independencia, lo utilizan para practicar la corrupción impunida. ¿Qué va a pasar después? Porque esa autonomía e independencia yo creo que no se necesita para que trabajen bien para el pueblo, de nuestra patria. Ellos son servidores públicos de la Federación. Como dice el artículo 39, todo poder público de mano del pueblo, ¿no? Entonces, en el pueblo, y si no es así, pues yo creo que deberíamos ser un poco más como pueblo, más imperativos, dependiendo de lo que pase, pero sí han hecho mucho daño y no nos podemos quedar callados, porque acuérdense que ellos pertenecen al sistema político mexicano, corrupto y asesino de los gobiernos anteriores. Ahí están enquistados, la corrupción y la impunidad todavía sí, siempre han estado toda la vida. Por eso que perdimos más de la mitad del territorio. Con Santana, las tradiciones, sigue habiendo las tradiciones, incluso todavía en todos los partidos, y eso es algo que tenemos que ver como pueblo. Somos los que tenemos que decidir qué es lo que va a pasar, cómo vamos a decidir por quién votar. Gracias. Ahora voy a dar lectura a unos comentarios y unas participaciones que están haciendo a través de Facebook.
de Fernando Pastrana, solicita que explique la relación que ha existido entre la Suprema Corte y el gran capital internacional. Si el poder ejecutivo es claro, si el poder legislativo es selecto. Esta es de Mari Carmen, de la Ciberescuela El Parián. Se debe difundir esta información y es más público y que se conozca el funcionamiento del Poder Judicial. E igual, preguntas vía Facebook de Guadalupe Galindo. Ministra del Pueblo, por favor comente en qué foro, cuáles son los riesgos que se puede tener como ministro o como juez y por qué pagan tanto dinero por los riesgos. Un saludo desde Pilares La Fortaleza. Un saludo desde la comunidad de Pilar de Quetzalcóatl. Es de Angélica Guevara. Pilares. Richard Wagner presente. Un saludo, tallerista de panadería y gastronomía. Ahora vamos a cederle la palabra a la ministra para que dé respuesta a las preguntas. El tope máximo, que no debería ser tan amplio, sino máximo para quién, claro. En realidad se entiende que no es que todos deban ganar eso, pero yo les voy a decir algo bien grave que hasta hace muy poco no se sabía. Pero en el Poder Judicial no son los 10 ministros de más, no son solo los magistrados y magistradas, los jueces y juezas, que en total sumamos 1,642, sino que además 700 altos funcionarios más del propio Poder Judicial, que en total da un número de 2,300 personas, ganan más que el presidente. Es un tema de abuso enorme, porque la reforma constitucional de 2010 lo que señalaba es que se iba, incluso no le respetó al Poder Judicial ni al Poder Legislativo, sino nada más al Poder Ejecutivo ni al Legislativo, sino que puso un artículo solo para el Poder Judicial diciendo que quienes hubieran ingresado antes de esa fecha se les iba a mantener su salario y solamente se iba a aplicar el tope a quienes ingresaran después. Lo que vino pasando es que no se le aplicó a nadie y ahorita hay más de 800 personas, nada más de jueces y magistrados, que ingresaron después de 2010 y les asignaron el mismo salario que a los anteriores. Por eso nadie cumple el tope. Y claro, y tienen ustedes razón, porque aquí dicen que tienen un amplísimo margen para interpretar la ley bien arbitrario, que no debería ser buen ejemplo y debería dar mucha vergüenza, porque les acabo de narrar el caso de un trabajador de Ruta 100 al que no le quisieron otorgar su pensión, que era chiquitita, una pensión que ni siquiera iba a ser del 100% de su salario, que a lo más llegaba a 8,000 pesos al mes. No le acreditaron a él su pensión, pero el Poder Judicial se interpreta que a sí mismo tiene derecho y dice, hay un principio general de derecho que dice que a trabajo igual, salario igual, y entonces nunca vamos a hacer efectiva esa reforma. Y entonces, fíjense ustedes que en el colmo de colmos somos el único poder que viola la Constitución, porque no es una ley, es un artículo constitucional que decidió la Suprema Corte que no va a cumplir. Bueno, eso es muy grave y efectivamente tiene que ver con una interpretación
de ninguna manera puede ponérsele el nombre de jurídica, técnica, imparcial, independiente, sino absolutamente abusiva, no tiene otro nombre. Otro asunto, elecciones, nos dicen, pues sí, efectivamente hay un problema y por supuesto que también tiene que ver con esta cuestión del origen democrático de los poderes. Hay un poder que efectivamente elegimos, que es el poder de poderes representativo, que es el legislativo, porque además representa a toda la sociedad, porque en él se expresan todas las fuerzas políticas, que resuelve las leyes, vota las reformas, y hay un poder que no es electo, que tiene este origen designado al día de hoy, que detiene esas leyes. ¿Es razonable? No. ¿Es legítimo? No. ¿Y es parte de lo que nos lleva a cuestionar el origen de la legitimidad? Sí, por supuesto. Por supuesto, no se vale, no está bien. Digamos que se está burlando de alguna forma la voluntad popular, por supuesto. Y por eso tiene sentido que elijamos, pues sí, por supuesto, porque sí es importante que tenga coherencia lo que resuelven en los congresos de los estados y a nivel nacional. Déjenme ustedes decirles nada más un dato que nos horrorizó. Ni siquiera podían creerlo los propios ministros cuando se los dije. Estamos invalidando más de 600% por encima de leyes, de lo que se invalidaba antes de 2018. Si ustedes me dicen que esto no tiene que ver con una cuestión política, expliquen cuál es el viraje radical de todos sus criterios jurídicos, porque esto no es razonable. Y me dijeron, no es cierto. Les dije, vayan a contarlo. Ahí está en la propia página de la Suprema Corte. Cuéntenlos y me dicen si no es verdad. Yo no tengo por qué decir mentiras. Y nadie me dijo después que se trataba de un dato falso. Y es gravísimo. ¿Por qué tenemos que estar invalidando las leyes? Si expresan parte de los cambios fundamentales de nuestra sociedad. Pero déjenme decirles que en el colmo de colmos y en el mayor desprecio hacia el contenido de las leyes, hay leyes que se invalidan por falta de consulta a las personas con discapacidad o por falta de consulta a las comunidades indígenas, porque de repente, con base en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que estamos obligados a cumplir desde 1991, la Corte decidió ejercerlo desde 2018 y ahora todas las leyes se cruzan por la necesidad o no de la consulta indígena, se demande o no se demande, y entonces llegan casos tan absurdos como de comunidades indígenas de Michoacán que tuvieron que ir a pedirle a la Suprema Corte, por favor no invalides eso en nuestro nombre, porque la ley que estás a punto de invalidar nos permite participar en la distribución del presupuesto y tú quieres invalidarla por falta de consulta indígena. Bueno, el grueso de las leyes que se han invalidado por falta de consulta indígena o a personas con discapacidad eran leyes que creaban derechos para esos grupos de personas, lo cual implica un absoluto desprecio al contenido de lo que se va aprobando. Y eso es parte de lo que hemos venido insistiendo desde enero pasado. Y bueno, pues se ha frenado un poquito, pero es un tema muy delicado, efectivamente. Otro tema sobre... pues este argumento que se decía mucho, que lo que se quiere con esta reforma es darle el poder, todo el poder de los tres poderes al Ejecutivo, pues no tiene pie ni cabeza. Actualmente, y fíjense ustedes, a mí me acusan, eres la única, ¿por qué hablas de elecciones si eres la única ministra que designó el presidente? Pues como si yo me hubiera parado o el presidente se hubiera parado a violar la Constitución. No. Eso dice la Constitución. Y el 100% de ministros y ministras que actualmente ocupamos la Suprema Corte fuimos propuestos por un presidente de la República y ratificados la mayor parte por senadores. Pero todos
Y por ahí decían, es que los perfiles politizados, como si fueran seres inmaculados quienes ocupan estos cargos. Bueno, el tema justamente es que ahora ya no sería el presidente el que propondría, incluso si no le vota el Senado a favor, designar directamente. Ya no se podría, ya no se plantea esa posibilidad. Al contrario, se cede a la voluntad popular, porque ahora lo que se propone, y esto va junto con esa otra idea que se dice de que puede colarse el crimen organizado, pues solamente que los propios poderes estuvieran coludidos, porque la propuesta que se hace es que el poder ejecutivo, es decir, el presidente, proponga 10 candidatos, el poder legislativo, diputados, senadores, propongan otros 10, y el poder judicial, la propia Suprema Corte, proponga otros 10. De ahí serían 30 propuestas, y esas serían las 30 propuestas que estarían sometidas a la votación popular para que convenzan de que son los mejores perfiles para ocupar el cargo, en este caso de ministro o ministra de la Suprema Corte. ¿Dónde está la concentración en el Poder Ejecutivo? Al contrario, renuncia a lo que actualmente puede hacer, que es designar directamente a las ministras o ministros. Entonces no hay tal, y es en realidad una mentira que sí estuvieron difundiendo muy profusamente. ¿Qué más les comento? Sobre cómo se ponen los sueldos y los salarios, pues sí, en realidad lo que dice la propia Constitución es que el Poder Judicial hace su propuesta, la incorpora a la Secretaría de Hacienda en el presupuesto que se presenta al Congreso de la Unión. Es una propuesta que no puede modificarse en la propuesta, pero sí podría modificarla el propio Congreso y debería ya modificar eso. Sí se podría modificar. Luego, interpretación de, todo esto del 127 constitucional. Ya les comentaba que sí hay un amplísimo margen en el que el propio Poder Judicial se da a sí mismo ese salario, se lo da vía el presupuesto y luego se otorgan los amparos para que lo siga cobrando si alguien lo quiere disminuir o impugnar. Que ese, por cierto, es un tema bien importante, que el Poder Judicial en realidad de nuestro país, luego se quejan mucho y dicen, es que nos quieren imponer. ¿Cuál? El Poder Judicial es el poder de poderes, es el que tiene la última palabra, el único que puede hacer esto, de interpretarse la ley a su favor, porque es el único que tiene la última palabra en interpretación constitucional. Nosotros proponemos que sea una facultad compartida, para que no sea juez y parte en casos como estos. Luego, Ministerio Público, un gran pendiente. Ciertamente se hizo una enorme inversión de una reforma que costó 8 años estar llevando a cabo con el sistema acusatorio. Se cambiaron los juzgados, se pusieron mobiliario nuevo y unas salitas para que haya audiencias y se puedan grabar los juicios orales, pero se les olvidó un pequeño detalle y fue las fiscalías. El Ministerio Público era un paso anterior a esto. Y entonces tenemos que regresarnos ahora efectivamente, porque es un gran pendiente, porque sí hay todavía una enorme cantidad de casos pues que no se justifican, hay muchísima impunidad y una tardanza, una demora muy fuerte en la investigación penal, que insisto, no es toda la justicia, pero es una parte muy importante. Autonomía e independencia, que no garantizan que no haya impunidad, pues eso es totalmente cierto. Sin embargo, sí es verdad que se necesita para cada caso, pero nadie la ha puesto en duda. Es un requisito, pues sí, que nadie nos diga cómo sentenciar a un juez, que tenga los elementos para hacerlo con mucha claridad. Pues sí, por supuesto, pero ese es un pedacito chiquito y efectivamente eso no garantiza ni un criterio justo, ni no impunidad, ni digamos que eficiencia en la impartición de justicia.
Y nos comentan, bueno, sobre la relación de la Suprema Corte y el gran capital internacional, pues hay mucha validación de este tipo, sobre todo tiene que ver en los casos tanto nacionales como transnacionales de empresas, los temas son alrededor del asunto fiscal. No les gusta pagar impuestos a las empresas y pareciera que entre su propio personal tienen siempre a alguien dedicado a impugnar el pago de impuestos. Es un asunto que hacen como acto reflejo. Entonces, pues es un problema serio porque sí necesita nuestro país tener empresarios más solidarios que si ganan más dinero, pues también hagan sus aportaciones sociales, porque finalmente, pues digamos que trabajamos todos porque necesitamos trabajar, pero eso no justifica que no realicen su propia colaboración social, ¿no? Al contrario, entre más ganan, pues se entiende que hay un principio que también es de justicia, por cierto, que es de que aporten proporcionalmente a lo que ganan. La sociedad lo requiere y en una sociedad democrática todos pagamos impuestos. Entonces hay que seguir insistiendo en eso, que se mantenga la norma de no condonación de impuestos como un absoluto en nuestra Constitución y que por excepción y por un caso de injusticia real comprobada que a alguien se le cobraron más impuestos de los que debía, se llegue a resolver una devolución de impuestos, pero no como acto deportivo, que ese es un problema que hemos tenido en los propios poderes judiciales de nuestro país. Y bueno, sí es necesaria la difusión, y el pago por riesgos, nos preguntan, ¿cuál es el riesgo que tenemos? No sé, pero sí veo luego muy preocupados algunos ministros, muy preocupados de su seguridad, que me asusta acercarme, que se sientan inseguros. No sé, algo han de haber hecho, pues yo no siento esa inseguridad, no siento que debamos tener un pago como esos, que además no sé ni en qué ocupan. O sea, como para pensar que lo ocupan para mitigar el riesgo, no parece, yo creo que lo han de ocupar en otra cosa, ¿no? Porque además hay camionetas y además hay personal de guardia, o sea, no parece que además lo ocupen en mitigar ningún riesgo. Yo francamente creería que es injustificado, no veo más que de personas servidoras públicas que deberían tener las mismas condiciones que las demás, si acaso no sé si es que algún juez estuviera en peligro porque está en una plaza muy insegura, tal vez necesite, pero más que pagos, pues seguridad personal, se entendería, y porque además entiendo también que suelen tenerla, pero estos pagos parecen injustificados. Pues muchas gracias. Muchas gracias y un aplauso a la ministra. Ahora le toca a los medios de comunicación. Me comentan que Animal Político tiene algunas preguntas. Sí, correcto. ¿Qué tal? Buenas tardes, ministra. Alfredo Maza, Animal Político. Dos preguntas muy breves. La primera respecto a los ministerios públicos. En los foros ha habido personas que se expresan a favor de que esta reforma judicial contemple también a fiscalías y a defensorías públicas, y simplemente preguntarle si usted estaría de acuerdo que en esta reforma se contemplen. Y la segunda pregunta muy breve también es, se sabe que en la Suprema Corte se han hecho algunos diálogos igual y que en los próximos días se estaría presentando también una propuesta de reforma al Poder Judicial, y preguntarle si usted ha sido invitada a la redacción o los ministros han sido invitados a esta como contrapropuesta de reforma que se estaría planteando. Muchas gracias, ministra. MP, pues por supuesto que estoy de acuerdo. No sé si quepa en la reforma constitucional. A mí, mi impresión sería que no, pero tenemos que hacer una reforma secundaria de muchos temas, entre los cuales pensaría que el principal es el del Ministerio Público, por supuesto. Volver a revisar todo el mecanismo de investigación que se tiene. Hay países que tienen investigación mucho más sencilla
incluso se comenta que hay lugares donde en las escenas del crimen se cierra de inmediato el perímetro y se obliga a las personas presentes a declarar como testigos, y es más, hasta los policías están habilitados a tomar declaración en casos de flagrancia. Eso pues ayudaría mucho en un caso como el mexicano, donde el primer aprendizaje que suelen tener los abogados penalistas es cómo inventar pruebas, y se dedican a adoctrinar testimonios y a rehacer toda la historia, y todo se hace en batidillos entre parte fundamental del problema penal es ese, que se pierde no la cadena de custodia, la historia de las pruebas. Tienen muchos nombres según la etapa en la que van desahogándose, pero en términos generales se pierde la historia de las pruebas, sí, y eso da mucho lugar a que se invente, se inyecten, porque hay una desconexión completa entre quien toma la prueba, bueno, entre la escena del crimen, quien toma la prueba y quien va transmitiéndola. Entonces se deshace la historia. Entonces esto que llamamos, que ahora hacen los jueces que están obligados a hacer, que es una teoría del caso, es decir, qué sucedió y cómo sucedió para llegar a una conclusión, pues se vulnera y hacen historias absurdas. Entonces da mucho lugar a que haya inventiva y mucha persona inocente que finalmente no sea posible que lleven a la cárcel sin que tenga realmente una lógica probatoria verdadera. Y por supuesto, por eso es fundamental, sin duda alguna. Y el otro tema que comentabas, efectivamente hay unos foros que ha estado realizando el Poder Judicial. Me invitaron al último, que todavía no se realiza, y no sé si me invitaron a escuchar las conclusiones. Sí, creo que sí. No sé todavía si voy a acudir, voy a estar muy pendiente de esas conclusiones, y por supuesto, si estoy de acuerdo con alguna, voy a apoyarla. Hasta hoy desconozco contenidos, temas, participantes, ideas y propuesta, por supuesto. Sé que se han realizado los foros, es lo único que sé. ¿Hay algún otro medio de comunicación que quiera hacer una pregunta? Ahorita vamos a dar participación nuevamente en el foro. En este momento ahorita le pasarán un micrófono. Es una pregunta. Ahorita vamos a dar paso directamente a las preguntas que van a hacer en el foro. Van a ser 5 preguntas. Entonces, ¿hay algún otro medio? Adelante, perdón. ¿Qué tal, ministra? Buenas tardes. Pues bueno, preguntarle ya luego de este foro, pues cuál sería el llamado a la ciudadanía. Se ha dicho mucho ya en los foros, ya lo vimos, pues las creencias y hasta dónde ha llegado el discurso de esta reforma al Poder Judicial, que si el peso, que si se va a concentrar el poder en un solo, en el Ejecutivo. Entonces, en este primer momento, pues preguntarle cuál es el llamado en general. Y la segunda pregunta, pues su opinión de solicitud de juicio para el juez de la PESA. Diario 24 horas. Bueno, sobre esto último, obviamente, pues el Poder Legislativo acordará lo que sea procedente. Y sobre el tema de los… perdón, me perdí de la primera pregunta, ¿cuál era? Del llamado a la ciudadanía. Ya. ¿Qué llamado hacemos? Pues a ser muy partícipes. Yo creo que es muy importante que estemos enterados de esta parte que es más minuciosa de la información, para que no nos anden con cuentos de que se quiere concentrar y que es imposible. También decían eso, ¿no? Se va a colapsar el Poder Judicial, ya no va a poder funcionar. Yo francamente no veo ningún riesgo. Lo que se están tocando son las cabezas del Poder Judicial.
y hay más de 50,000 personas que se van a quedar en su lugar. O sea, va a cambiar su mando, eso es lo que va a cambiar. Su mando, su origen de legitimidad, eso es lo que se propone que cambie. Si se hace la elección al mismo tiempo, ¿cambia algo? Yo creo que no. Miren, voy a contarles, pues desde la próxima semana, del 15 al 30 de julio, toma 15 días de vacaciones todo el Poder Judicial. ¿Se colapsa el país? No. ¿Alguien lo nota? No. Y en diciembre vuelve a tomar otros 15 días, ¿se colapsa algo? No. Pues sí se colapsan casos seguramente, pero ni se nota, o sea, que no puedan hacerse elecciones, tomarse algunas medidas provisionales como días inhábiles para la transición o dejarle habilitar a los secretarios, porque los secretarios se van a quedar, habilitar a los secretarios para que tomen acuerdos urgentes, por ejemplo, de suspensiones en materia penal, que suelen ser temas importantes. Pues yo creo que con eso es más que suficiente, no veo yo que se vaya a colapsar nada, y el llamado pues es a informarnos, siempre informarnos. Ustedes saben que el ejercicio de ciudadanía tiene como primer requisito información fidedigna, buscar fuentes directas, si algo no nos convence, ir a consultar si es verdad, no es verdad, si la reforma dice lo que dice que dice. O sea, es un tema muy importante. Lo que es, creo que el asunto fundamental que a mí me parece que es histórico es que por primera vez se está discutiendo este poder que es fundamental en nuestro país. Desde prácticamente venimos copiando el modelo desde el México independiente, que a su vez copiamos de la España colonial que nos dejó en nuestro país. Entonces, el que podamos estarlo revisando y revisar su posible democratización es un hecho por eso histórico, muy importante. El llamado es a enterarnos y a ser muy responsables en la transmisión también de esta información, por supuesto. Vamos a tomar 5 preguntas del foro, pero solicito que por favor sean preguntas breves para poder participar todos. Gracias. Ministra, mucho gusto. Acá. Yo soy Luis Romero, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Nación, de la UNAM, y de pronto me vienen a la cabeza 2 preguntas que quisiera formularle acerca de la elección popular. Me llama mucho la atención porque históricamente la historia constitucional de nuestro país desde 1824 y en específico con la ley sobre elecciones de ministros de la Corte en 1827 se planteaba ya la elección popular. Sin embargo, el constituyente permanente de 1847 que reivindicó la Constitución del 24, hubo muchos comentarios que por eso se dejó de un lado la elección popular, porque precisamente los jueces no son representantes. Los jueces se deben a la Constitución y se deben a la supremacía constitucional y convencional. En ese sentido, me gustaría preguntarle si el tema de la elección popular resolverá los temas que bien marcaba usted acerca de, por ejemplo, el caso del trabajador de la Ruta 10, que no se aplican principios jurídicos constitucionales como el principio de progresividad, interdependencia, universalidad, pro persona, control de convencionalidad, si la reforma judicial va a resolver ese problema. Y segundo punto, en relación con el control de convencionalidad, recientemente la Suprema Corte estableció un acuerdo para suspender los casos de prisión preventiva oficiosa. Y precisamente en ese sentido del ejercicio de control de convencionalidad me gustaría preguntarle, ¿cómo ve usted este caso de Zompaxtla Tecpile y otros versus México que condenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra de México? ¿Cómo usted plantea en ese ejercicio de control de convencionalidad aplicar esta sentencia de Zompaxtla Tecpile? Gracias. 4 preguntas más, por favor. Ay, gracias por eso. Ay. Hola, buenas tardes, doctora. Aquí. Buenas tardes y gracias por compartirnos toda esta información, porque nos hace falta mucho a todos, hablo por mí. Y sí quisiera comentarle esto que acaba de decir el compañero. Esto no estaría supeditado a algún poder que es el Ejecutivo.
ya está, ¿no? La Suprema Corte está supeditada a los grandes poderes, ¿es cierto? A los que tienen el dinero, a los que están pagándoles, creo, supongo, imagino, a estos ministros que detienen los expedientes, que no los sacan, ¿sí? Entonces, sí está supeditada, dicen que al crimen organizado, pues a muchos ya en el caso que liberaron las cuentas de la esposa de García Luna, eso no es corrupción, no son poderes de narcos, digo, por favor. Entonces lo que queremos, y creo que tenemos ese derecho nosotros, porque si nosotros pagamos esos grandes sueldos, creo que tenemos derecho a elegirlos, ¿sí? Y no es verdad, no creo, al menos yo no creo, que va a estar supeditado al Ejecutivo. Pero sí, ellos se están tomando derechos a controlar al Legislativo, ¿no? Como una ley que ya autorizó o votó las cámaras, ellos la detuvieron. Entonces, ahí no estoy completamente de acuerdo. Y otra pregunta, ya para terminar. Se supone que vamos a votar y debemos de conocer por los que vamos a votar. Hay muchos, como usted decía, hay muchos familiares que han sido contratados. Como sé que hacen este juego, es que van y le piden el favor a otro juez o a otro amigo para que contrate a sus familiares, para que no queden directamente bajo su mando. Y el otro hace lo mismo, va y le pide ese favor para que contrate a sus familiares, ¿sí? Entonces, yo creo que sí es importante que nos den a conocer los nombres de los actuales, ¿sí? Para poder ubicar que no estemos votando por un familiar que ya estuvo ahí. Entonces, eso yo creo que es bien importante que nosotros conozcamos esta información para saber por quién votamos y por quién no. Y felicidades, de verdad, felicidades por ser la ministra del pueblo. Gracias. 3 preguntas más, breves, por favor. Muy breve. Ministra, gracias por estar aquí. Un ejercicio como este es muy relevante. Realmente no había visto algo así hace mucho, mucho tiempo y qué bueno que se tome en cuenta la opinión de las personas, la opinión de la gente, finalmente los destinatarios de las resoluciones del Poder Judicial. Perdón, aquí se ha hablado mucho precisamente de la legitimidad de los jueces y la falta de legitimidad frente a los legisladores. Esto genera por lo general tensiones muy importantes. Si ahora que se voten a los jueces, esto va a fortalecer su legitimidad democrática. ¿Qué se va a hacer ahí, para evitar precisamente que estas tensiones entre legisladores y ahora jueces legitimados por la voluntad del pueblo se incremente y pues llegue a niveles complicados? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Gracias. 2 preguntas más, igual breves, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Fátima Ibarra. Yo no soy un medio de comunicación, yo soy una ciudadana con una enfermedad crónico-degenerativa que se llama fibromialgia y nadie la conoce. Tan nadie la conoce que el 3 de diciembre que me dieron una ponencia en la Cámara de Diputados, el secretario de Salud se salió cuando empezamos a hablar y cuando me acerqué a él, ni siquiera nadie sabía sobre ella. Empecé a trabajar, llevo 6 años con esta lucha y cuando por fin logro llegar a la Cámara de Diputados me dicen que la única manera en la que yo podría lograr un cambio es que yo realice la iniciativa de ley, se las presente para que ellos la trabajen. Hablamos aquí o hablan ustedes de millones de pesos, millones que mexicanos como yo en la vida los vamos a ver. A veces no tenemos ni siquiera para medicamentos, ya no podemos trabajar. Le pido por favor hoy que por primera vez una presidenta, una mujer llegó como presidenta a nuestro país. Por sororidad, nos ayudemos, pero nos ayudemos de verdad, creando espacios de investigación para este tipo de enfermedades y que la fibromialgia por fin entre en el rubro de las enfermedades crónico-degenerativas. Eso era todo. Gracias. Una pregunta más, por favor. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Graciela Morales. Tenía una
preocupación que ya la externó aquí una de las participantes, y que es muy importante. Yo creo que cuando se elijan esos perfiles, se difunda para que la ciudadanía conozca por qué se eligieron, porque si no, no podemos votar a ciegas. Esa es una de mis preocupaciones, ¿no? Que se difunda muy bien por qué escogió 10 el Ejecutivo, 10 el Legislativo y 10 el Judicial, y cuáles son sus logros, y ver para que estemos bien informados y nuestro voto sea responsable. Esa es una de las cosas. Y la otra, yo entiendo que ese sistema de elegir 10 por el Ejecutivo, 10 por el Legislativo y 10 por el Judicial, será para elegir los nuevos ministros únicamente. Ajá, y que van a empezar a operar, y que es lo que urge en este momento. Pero no sé qué sistema van a tener para elegir los magistrados y los jueces, porque ahí sí son muchísimos jueces y muchísimos magistrados, y si ya se tiene implementado o pensado algún sistema al respecto. Gracias, doctora. Muchas gracias. Voy a hacer las preguntas de Facebook para que ya terminemos con la participación de la ministra. De Efraín pregunta: ¿cómo se puede realizar los procesos para que se pueda llegar a una sentencia más pronta y expedita? Stephanie pregunta: ¿cómo queda a nivel internacional el Estado mexicano ante esta reforma? Y también me gustaría comentar los comentarios que tienen en vía Facebook. Dice: qué bárbara, se nota que le gusta mucho su profesión. Qué bonito ver a una mujer tan inteligente con ese cargo. Es de Beatriz Ambrosio Vega. El Poder Judicial debe de ser más cercano al pueblo, no entiende a la sociedad, no existe transparencia en el Poder Judicial, el juez no interactúa con la gente. Vamos a tener oportunidad de participar los abogados, los postulantes y los miembros del Poder Judicial que la gente conoce, quienes serán los juzgadores en este país. México votó y debemos partir de la reforma para no quejarnos. Fue comentario de Beatriz Ambrosio Vega. Muy importante estar bien informados. Gracias. Saludos desde Pilares, presidentes. De Noemí Martínez Cortés. Bien, ministra, muchas gracias por su información. Mi reconocimiento. Y de Armandito López, excelente trabajo. Y de Patti Jiménez, un saludo desde Pilares, Castillo Chico. Me gustaría agregar un poquito, me quedo con su definición de justicia, justicia para proteger a los más débiles. Agradezco también mucho el espacio y estar aquí con ustedes, un gran honor. Le cedo la palabra para terminar su participación. Bueno, se dice que si la propia Suprema Corte no está ya supeditada a grandes poderes, pues sí. Sí, voluntaria o involuntariamente, desde que se dedica solo a resolver los problemas de un pequeño grupo de mexicanos. Hay una supeditación, por supuesto, pero además hay mucha ideología. Se habla mucho del juez neutro. En realidad, las personas solemos tener ideología, y el problema mayor que tenemos es que la ideología predominante ha hecho eso, que valida o que genera, por ejemplo, esta idea de que el libre mercado es un derecho humano. Y entonces fíjense que hemos tenido casos muy recientes, como el de la invalidez del reglamento de control de tabaco, donde se pone en ponderación el derecho a la salud de la población frente al derecho a la libertad de comercio de empresas, fundamentalmente restaurantes, que han estado interponiendo los amparos contra el reglamento de control de tabaco, y para la mayoría de los ministros ha sido más importante el derecho a la libertad de comercio por encima del derecho a la salud de los trabajadores que laboran ahí y de las personas que asisten exactamente a obtener esos servicios. Entonces, bueno, a mí me parece que
Eso, por ejemplo, pues no es corrupción en estricto sentido, pero sí hay, obviamente, pues ya en esas interpretaciones que son muy ideológicas, pues hay una propensión a pronunciarse a favor de un conjunto de intereses que ponen por encima de los intereses mayoritarios, intereses que tan solo por ser numéricamente inferiores deberían de contar, ¿no? Y no están contándose como tales. Entonces sí es un problema, por supuesto, y no se diga cuando hay corrupción, pues hay mucha irracionalidad y sí llega uno a pensar casos en los que se resuelve de manera muy absurda, pues que no puede deberse más que a un asunto franco de corrupción y lo mira uno en la propia Suprema Corte. Comentan sobre las tensiones de la legitimidad democrática, si no pueden incluso ahondarse o cómo se van a resolver ahora que tengan más legitimidad jueces electos, si no puede continuar la tensión con el legislativo. Yo creo que justamente por eso no está completa esta iniciativa o esta reforma. Tiene que contener todavía más candados para la división de poderes, resguardarse muy bien las facultades legislativas de las facultades de los jueces. Los jueces, aún y electos, no pueden estar invalidando las leyes como las invalidan actualmente. Hay países que tienen muchos mecanismos para evitar esas tensiones. En Canadá, por ejemplo, tienen un mecanismo en el que el Congreso, si la Corte invalida y el Congreso no está de acuerdo en esa invalidez, lo que hacen es suspender su efecto. Y lo pueden mantener cuantos años quieran suspendido. Entonces, hay un mecanismo que la Corte tiene que medirse para arriesgarse a que le invaliden a su vez lo que él quiso invalidar. Entonces, ahí es donde se cuidan su propia legitimidad. Ese es un mecanismo, pero hay otros mecanismos que comparten en las Cortes del mundo, porque ha sido una preocupación muy fuerte que las Cortes interpreten que supremacía constitucional es sinónimo de supremacía judicial. Eso no les da la Constitución mexicana esa facultad a nuestra Corte y se lo está tomando. Entonces, hay varios de estos mecanismos que se pueden implementar en México que creo que el Congreso de la Unión debe también considerarlos como parte de la reforma. Otro tema que comentan bueno, de la fibromialgia, ¿verdad? Se llama fibromialgia. Fibromialgia. Por supuesto que tomamos el tema, tomamos nota y lo que podamos ayudar con gusto. En una iniciativa de ley. Sí, o sea, es que la Cámara de Diputados quiere que yo trabaje la iniciativa de ley, pero yo no he encontrado hasta ahorita un abogado que lo haga. Además, no me va a cobrar 2 pesos. Entonces, ellos que están ahí, que sí están trabajando y que sí están cobrando, entonces, ¿qué hacen ahí? A ver, pues como funcionan, lo que pasa es que hay figuras y hay abogados y tienen jefes, pues son esos temas, pero no se preocupe, el tema de hacer una iniciativa no tiene ningún problema, nosotros le ayudamos. El problema es qué diputado, qué legislador la quiere tomar como suya, la va a defender y que el Congreso de la Unión la apruebe. Ese es el asunto. No tenemos ningún problema en ayudarle a formular una iniciativa. En principio, en eso cuente con nosotros. Y lo demás va a ser un trabajo de cabildeo ya con los actores directos, pero tendría ya el instrumento si ese es de inmediato la preocupación. Es el Congreso. Y otro tema pues es el de la investigación, que a mí me parece que tiene total sentido. Les comento que sé que el CONACYT está abriendo muchas líneas de investigación de salud en México que estaba totalmente ausente, entonces es buen momento de plantearle también este tema, por supuesto. Gracias, ministra, gracias. El asunto de ministros, así de la elección, claro, está muy clara cómo va a ser la elección de ministros, pero no de magistrados y jueces. La están diseñando, de hecho, lo que dice la iniciativa
es que se van a elegir por circuito. El circuito es una entidad federativa, es decir, cada estado va a elegir a los jueces y a los magistrados que hay en cada estado. El caso, por ejemplo, nada más para que se den una idea, la Ciudad de México es la que tiene más magistrados y más jueces de distrito. En total suman 330 más o menos, si mal no recuerdo. Entonces, no es imposible que se elijan. Lo que se había propuesto, o parte de las propuestas que está analizando ahorita el Congreso, es si esa elección se puede hacer por materia, entonces que vengan las propuestas de quienes podrían ocupar el cargo de juez laboral, de juez penal, de juez civil, de juez, de magistrado colegiado, también tienen especialidades, y entonces pues que se puedan cruzar boletas por materia, y finalmente en las elecciones llegamos a elegir más candidatos, entonces tampoco es que eso sea imposible, o sea, sí se puede. Y se planteaba que no hicieran campaña, justamente para que no hubiera financiamientos ilegítimos, que se hagan campañas con los espacios oficiales y vía internet. Incluso pues el INE tiene un espacio que bien podría ocupar también para estar difundiendo los perfiles, las propuestas, que han hecho, las trayectorias de quienes quieran ocupar esos cargos. Y hay un tema muy interesante, que es que en el caso de jueces y magistrados se ha estado pensando cómo se abre la propuesta, que no sea nada más los propios senadores o el presidente o los diputados que puedan hacer propuestas, sino también las universidades, los colegios de profesionales que puedan hacer propuestas. Entonces puede haber una más amplia gama de orígenes de quienes puedan estar ocupando los cargos de jueces y de magistrados. Tema justicia, ¿cómo lograr una justicia pronta y expedita? Pues ese es el gran reto. Yo creo que un primer requisito pues es que nos preocupe eso, ese es un primer requisito. Si seguimos siendo indiferentes pues es difícil, ¿no? Y si los jueces están persiguiendo su salario en vez del servicio público, en vez de estar preocupados por cómo mejorar el servicio, pues eso va a hacerlo todavía más imposible. Entonces, parte del tema de de cortar estas perversiones que hay de quedar bien con el de arriba para ver si algún día me llega, ¿no? A sus cadenas de humillación, a veces más que carreras profesionales, son cadenas de humillación. ¿Qué tanto me dejo humillar para ver si algún día me proponen? No es necesario que los profesionales se humillen, y creo que este mismo proceso abre la posibilidad a quienes están adentro y a quienes están afuera del Poder Judicial para que puedan proponer sus perfiles. Creo además que podemos actualmente hacer todavía más uso de la tecnología. En el gobierno ya hay aquí en el gobierno de la Ciudad de México se hizo un esfuerzo interesante para poder agilizar muchos trámites. En el gobierno federal, en algunas áreas hay esa parte. En el Poder Judicial está muy concentrado en unos servicios. Si uno quiere hacer consultas, son muy rápidas, pero si uno quiere utilizar la tecnología para ayudarnos a la queja, a la demanda, al conocimiento del momento en el que se encuentra nuestro juicio, eso es imposible. Entonces, todo eso podría también mejorarse. Yo creo que deberíamos hacer uso de los formularios. Tenemos un ejemplo que a mí me parece que es muy buen ejemplo que debería retomar el Poder Judicial, que es esta plataforma de transparencia. La gente hace sus demandas desde ahí. O sea, ese es un formato muy didáctico, nos va llevando, y uno presenta la queja sin necesidad de abogado. Si tuviéramos, por ejemplo, esa preocupación de formularios para hacer demandas más sencillas, más ágiles, y también una posibilidad de mecanizar buena parte del trabajo que hacen los abogados que están en los juzgados al reiterar criterios, eso se podría, hay partes que se podrían mecanizar y podríamos tener una atención al público muchísimo más grande, más eficiente, más rápida,
pero implica pues un aparato administrativo muy preocupado en eso, esté concentrado a ver cómo ayudamos a eficientar, a acercar los instrumentos de justicia y además a resolverlos, porque podemos recibir más, pero si no tenemos capacidad de resolverlos, ¿para qué, verdad? Entonces, pues yo creo que una parte de la tecnología ya nos podría ayudar mucho a eficientar mucho más al Poder Judicial. Se comenta cómo queda el Poder Judicial, qué se va a decir afuera, del país, después de esta reforma. Esa es la pregunta. Pues debe decirse, el pueblo mexicano es libre, soberano y decidió hacer una reforma a su Poder Judicial. Eso es lo que debe decirse. Y cada ejercicio de autogobierno, porque estos son ejercicios de autogobierno en los que nuestro pueblo realiza modificaciones, pues debe ser motivo de orgullo de las y los mexicanos, no nos quepa la menor duda. Por supuesto, pues debemos hacer mucho esfuerzo en que queden bien, pero no moverlo no es una buena solución, otro tema de que si me gusta mi profesión, sí me gusta mucho. Me gusta bastante. El Poder Judicial no entiende a la sociedad, no tiene intercambio, no escucha en general, es un hecho. Y se nos comentaba también, comentaba un estudiante de Derecho de cómo se va a garantizar que no es, fíjense que esto es bien interesante porque eso que decía este estudiante que estaba por acá atrás, que está acá atrás, esto que nos dijo, nos lo aprendimos todos los estudiantes de Derecho. Nos cuentan que el Poder Judicial es un poder contramayoritario, que es de carácter antidemocrático por excelencia, que su trabajo lo debe hacer ajeno a la contaminación de las mayorías, porque las mayorías para la ideología jurídica que es predominante contamina, no ayuda. Todo eso es ideología, no es más que una ideología dominante de un Poder Judicial muy conservador, que deberíamos los abogados agarrar completa y echar a la basura para construir ideología sobre la base de las necesidades sociales. ¿Qué Poder Judicial necesitamos? No qué Poder Judicial aprendimos desde hace más de 2 siglos, porque es una ideología vieja. No, el Poder Judicial no es antidemocrático por excelencia. Es cierto que no somos representantes populares, pero tampoco es para que lo seamos, nadie propone eso. Lo que se propone es que la gente opine quién deban ser los jueces. Por eso el origen democrático de la legitimidad, y también se busca que seamos sensibles, que no le debamos el cargo al presidente de la República, a los senadores de tal partido o a tal otro grupo que nos impulsó y con el que quedamos empeñados de por vida, que le debamos el cargo única y exclusivamente a la sociedad mexicana. Y por eso que trabajemos para ellos, que si debamos devolver un favor, no sea una persona determinada, sino al interés público, al interés común, al pueblo que es dueño de los bienes que deberíamos cuidar todos, que no los miremos con desprecio, que si vamos a resolver devolverle 2,000 millones de pesos a una empresa en el estado de Puebla, sea porque esa empresa verdaderamente lo requiere, no porque no quisimos entrar al fondo, porque no era la instancia correcta o porque no planteó correctamente su demanda. ¿Dónde está el tema? ¿En qué artículo constitucional basa su demanda? Hay un montón de temas que no se asumen por esas razones. Por eso es que también estamos proponiendo que la Suprema Corte, como en casi todos los países, tenga plenitud de jurisdicción. Entonces, si llega un caso absurdo como estos, no tengamos pretexto para no resolver el fondo y resguardemos los recursos públicos. No son para ver qué buen abogado chicanero le gana el juicio al gobernador.
y de ahí no nos importe que se pierdan millones, miles de millones de pesos. Sí necesitamos un poder judicial por eso, que se asuma como parte de los poderes públicos. Y creo que sí es una condición, ayuda, ¿va a resolver todos los problemas de corrupción, todos los problemas que hay en el Poder Judicial? No, obviamente que no, pero sí ayuda que los jueces se sientan libres. La libertad no se mira en los juzgados, Justamente por eso andan luego muy preocupados con sus riesgos, no sé cuáles, pero no es porque sean muy libres. Entonces sí es importante que las y los juzgadores tengan esa tan consabida independencia, imparcialidad, autonomía. Sí, muy importante, pero que sea real. Y esa nos la da el voto popular. Yo creo que ayudaría muchísimo, justamente porque el voto, a diferencia de lo que dicen, porque quienes lo dicen creen que estamos en Estados Unidos, donde las empresas son las que aseguran los compromisos de los representantes populares. Bueno, pues no estamos en Estados Unidos. Aquí afortunadamente las empresas no intervienen, no pueden, tienen prohibido financiar el voto popular, pero en este caso además se plantea que no haya campañas, que no ingrese dinero para hacer publicidad y que esa publicidad poquita que se haga sea solamente la utilización de los medios públicos. Nada más, yo creo que está muy bien, nos ayuda a que no se pervierta con intereses particulares y que se cumpla el objetivo que se tiene, que es que la gente conozca a los jueces y, lo más importante, pueda rendirle cuentas a la población mexicana. Por eso es importante democratizar el Poder Judicial. Pues con estas palabras de la ministra Lenia Batres cerramos este día de hoy, Diálogos Pilares, no sin antes reconocer el honor, ministra, que nos brinda aquí a Pilares, a Diálogos Pilares, el habernos abierto los ojos, no solo a nosotros, sino a buena parte de la sociedad, sobre algo que estaba oculto, encerrado, que pocos conocíamos y que hoy nos enteramos. Muchísimas gracias, ministra. Ha sido un gran Diálogos Pilares y pues desde los Pilares, desde los 298 y aquí, desde el Pilares El Parián, le brindamos un fuerte aplauso de pie, como se lo merece la ministra.